Bienvenidos a una nueva aventura. Además, literalmente, porque es una aventura gráfica. Bienvenidos a Verne, The Shape of Fantasy. Vamos a ver las settings. Lenguaje lo podemos poner en español. Vale, la pantalla lo vamos a poner a 2K. Vale. Y sí que es compatible con mando perfectamente. Nueva partida. Vamos para allá. Los papeles del tío Verne. Esa es la de... La del muerto... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba. Este juego guarda automáticamente. La partida se guardará automáticamente a medida que avances en cada paso del... Bueno, ya. Y este juego está basado, evidentemente, o sea, como podréis entender, en Julio Verne y sus historias. Julio Verne, Julio Sábado, Julio Domingo, Julio Lunes, Julio Martes, Julio Miércoles y Julio Jueves. Y luego ya Julio Viernes otra vez. Por cierto, pasó Bonnie Carmen a dejar el fichaje. Y no sé si la saludé. 19 de septiembre. Esa es la fecha en la que sale el... Lies of P. De hecho, ya está disponible si tienes... You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to el compás del destino, no la brújula del destino. We are going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. Y si tienes la edición deluxe, lo puedes jugar 3 días antes. De hecho, creo que ya se puede jugar. Si tienes la versión deluxe, ya lo puedes jugar. Tendría que probar a ver si puedo, aunque sea ampliarlo o lo que sea. ...25 de marzo de 1888. March 25th, pues ya me lo dices tú. 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. Hostia, qué guapo. The deadbolt has a complex defensive system, and the... Verne here. Verne, quick! The nation is attacking us! Not a single Atlantean piece can fall into their... Mon Dieu! Merde! 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 I must hurry to recover the iMac. It's inside of the armory's safe room, and wait there. It's the safest place around. Hay que salvar el Nautilus. We are the Nautilus. I must hurry to the armory. I must hurry to the armory. Vale. No! Blocked! There's only one way to the armory. Going outside. Merde! The elevators are disabled. Todo mal, todo mal.
Órgano Nemo. Useless gearball. Why don't you open? Vale, por ahí sí que podemos salir. ¡Nos atacan! Te va a durar una semana el juego, dice. Hola, Wolf on Fire, bonito, ¿cómo estás? Yo lo jugaré primero en Xbox y luego ya... Gods, the Valkyrie. It's eerier than I thought. I must get to the front hatchway. Vale. Joserra primero el sigiloso me llamaban, ¿eh? Maybe the main door is not a good idea. ¿Está bien ahora el sonido, Citus, Bonica? Está muy alto el juego. A tope con el curro, pues mucho ánimo también, exacto. ¡Pollo! ¿Qué tal de mi bonito? Jammed. These elevators don't work either. Estás aquí. Vale, ¿y ahora qué? No, mon Dieu! Adam and Shun! This is a massacre! But wait! These bullet wounds on Shun. There are no blood drops around. He was shot after he was dead. That's disconcerting. Vamos a comprar tu fruta favorita. ¿Jocotes? ¿Qué es eso de los jocotes? Hasta cagarme, vive. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Haberlo dicho desde el principio. Igual me lo ha dicho y no lo he leído. ¿Joserra? ¿Que no ha leído algo Joserra? No puede ser. It's Verne. Is somebody there? No foes here. Adrienne, where's everybody? And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The servo radars didn't work. Nothing has worked. They crushed us. Damn Raven. The Raven? Merde. Well, that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. What? He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes.
Vaya. Dieu, you are the second in command. Can't you disactivate it? Only Nemo knows the code. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God! What will we do? You are the only one who can do something. Vale, porque soy Julio Verne. What? The only what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the IMAG and do whatever you can to save the Nautilus. Vale. The IMAG? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! Copón, date aire. Chan, chan, chararara, chan, chan, chararara, chan, chan, chararara. I still have some stuff to do. Vale, muy bien. Vale, ahí no podemos hacer nada. Parasitrol bonito, que se dé genial el laburo. Hermoso. Labura bien. Labura bien, labura alegre, labura contento, pero sobre todo, labura dentro. I got you, filthy terrorist. Si le hacemos otra vez, ¿a qué pasa a suceder lo mismo? I got you, filthy terrorist. ¡Qué sorpresa! Ha sido una sorpresa. Me ha tomado por sorpresa todo. Espérate, es que creo que no me ha quedado claro todavía. I got you, filthy terrorist. ¡Pavía, bonico! Entrando en mi habitación porque me había puesto a gritar y estaba de pie en la cama. ¿Cómo, Pavía? Me he perdido algo. ¿Este Verne tiene que ver con el Gran Julio? Por supuesto. ¿De Blitzcrank? Ah, leyendo la isla misteriosa. Ah, vale. Perdón. Mon Dieu! Y de hecho este juego es español, Pavía. Corre, plátano. It's jammed. Aquí tenemos el mapa. Estamos aquí. Y tenemos que ir a la armería, era, ¿no? Ah, coño, si la tenemos ya aquí al lado, es aquí. He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. Cierra, que se escapa el gato. I'm coming. No se detectan fisuras en la realidad. Verne, the opta recorders show that Sí, the Raven Demi. has cornered the captain and the engine core. No la lozan, Go Monico. there. I will open the hatch. And what am I supposed to do? Think. You'll figure something out. You're an imaginative guy. Merde. El IMAG es un artefacto atlante que detecta fisuras en la realidad y hace pequeñas reescrituras en momentos concretos. Si las cosas se ponen difíciles, activar. El IMAG ofrece opciones lógicas. Cuanto más explores el mundo, más opciones tendrás. Selecciona una, pero cuidado, no todas tienen un final feliz. No fue tan malo.
Fortunately, damages in the area weren't considerable. Ahora deberás esperar a que se recargue. Si eliges mal, el imán puede retroceder un poco en el tiempo, pero no sucede a menudo. Feliz reescritura. It's broken. I could try to fix it with the iMac. The electric board kept withstanding. Vale, y ahí abajo vemos el tiempo de recarga. That paper. I could try it with the iMac. Before dying, he released a paper he was holding in his hand. Hostia, qué guapo está esto, ¿eh? La nación. Antiguo reino prusiano. El reino prusiano tras años en... Pero esto no es. Ah, es simplemente el coleccionable. Ah, igual podríamos haber subido arriba y ver... Blocked. The explosions didn't affect the room. I still have some stuff to do. Vale, al doctor no podemos ir, ¿no? Teníamos que ir a lo del mantenimiento. Blocked. I can only use the iMac if I know the possible options. I must find another way inside. Before dying, he left the emergency hatch open. Hostia, qué guapo, tío. Me gusta mucho esto, ¿eh? Me gusta mucho esto. Hola, Aria, bonica. Anda, ese es un libro de monstruos donde el único que no es un monstruo es al que todos llaman así. ¿De qué libro hablamos? Pues no sé. A ver. Ya te habías devorado alguno de tus libros. Hostia, a mí Miguel Strogoff me pareció un aburrimiento. Me obligaron en el cole a leerlo y Miguel Strogoff no me gustó nada. ¿Qué tal, Aria Bonica, reina de los camperos? Ah, Frankenstein. Hostia, es verdad. Tiene sentido. Tiene sentido. Que era el único que tenía humanidad, ¿verdad? A ver. Fire at will. Watch the flanks. Come on, protect the core. Don't let them take it over. It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Vale, y este es el puzzle. Watch the flanks.
flanks. Pero no entiendo. Fire at will. Watch the flank. Yes! Vale. No sé lo que he hecho. No sé lo que he hecho, pero lo he hecho bien. O sea, no lo sé, no entiendo. No me he dado cuenta. Lo he hecho inconscientemente. Yo probando cosas y creyendo que estaba haciendo una cosa, pero resulta que no la he hecho. Y resulta que al final sí que ha funcionado. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tiene sentido? No lo sé. ¿Pero sabes algo? No lo sé. Hola, Gamium. You just don't know when to surrender. Isn't that so? Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Ha! Gentlemen. I saw in the penitentiary mind what to free means to you, you damn sadist. I will die before releasing the Nautilus to your Capitán Nemo. masters. It's a shame to end our relationship like this, but wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing? Verne, what are you doing? What the? Oh, you must be Mr. Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out! Don't move! Get back! 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to self-destruction. Don't Se be viene. stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! Para usar toda la potencia de animal, completa la secuencia pulsando el símbolo correcto antes de que se acabe el tiempo. Si los quick time events te resultan complicados, desactívalos en la seguridad dentro del modo. Vale, lo podemos hacer también. But what the... Again? No! Verne! I will find you! The iMac had never displayed that amount of power before. My mind was dragged again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later, a time that surely Nemo felt was like an eternity. Hemos salvado al Nautilus. A ver que os salude. Espérate. Que pause que están cascando y si no, no me entero. Hola Gamium, ¿cómo estás, bonico? Que no te había saludado antes, discúlpame. Perdóname, Gamium, que no te había visto. ¿Cómo estás? Hermoso, buen fin de... Y Manolo, hermoso, ¿qué tal estás? Un juego tan interesante, sí, sí, sí. Aquí, este juego pinta de lujo, además. ¿Tienes el PC? No. No, el PC Gaming sigue pocho. Ya tengo las dos últimas piezas para terminar de arreglarlo. Si todo va bien, me llegarán el lunes. Tendría que comprobarlo, a ver si me han escrito para confirmarlo. Pero en principio, si no me llegan el lunes, me llegarán el martes. Pero bueno. Recuerdo el capítulo donde se van al bueno Miguel. Emocionarse es poco decir. No, yo ya te digo, también es eso, me obligaron y me parecía, no me gustó, no era un libro que me atrayese. Igual que, por ejemplo, sí que hubo uno del de La Espada y la Rosa, de Antonio Martínez Menchén, que me encantó, que me recomendaran, vamos, me lo he leído varias veces después, y me encantó, o El Quijote, pero el Miguel Strogoff no me gustó nada, no me gustó nada. Así haces tú muchos puzzles. Citus es maravillosa siempre. Y Mr. Reynolds, how you doing, partner? Con 10 años, dice.
Hay que regresar al puerto, que nos dejamos las lentejas. Nada, no pasa nada. Es lo que os dije de lo que comenté en Twitter y lo que comenté aquí, que realmente yo soy afortunado. Porque aunque se me pete el ordenador gaming, pues yo qué sé. Me jode perder los 1500 pavos de la gráfica justo 4 días después de que se agotase la garantía. Sí. Pero por lo menos tengo la Xbox, tengo el portátil, tengo la Play, tengo la posibilidad de comprarme una gráfica nueva. Entonces me siento afortunado con ello, pese a que haya sido una putada. Y encima ayer me llegó una multa de 100 pavos. Espérate. Voy. Suzume. ¿Qué dices? Saltarme un semáforo en rojo. Gaviun. Pero bueno, no pasa nada. Porque llegaba tarde a currar y se acababa de poner en rojo, por lo visto, y me la he comido. Maravilloso. 100 pavos y 4 puntos. Ya con el descuento, que son 200 pavos. Pero bueno. Suzu Bonica. Seré tu podcast. Seré tu podcast, Suzume. Es como no estar jugando solo. Tú currando en tus pinturas. Y a 300 kilómetros de ti. Jugando yo en mi pueblo. Venga, vamos a seguir con Verne, ¿vale? Y dentro de poco nos stop. Sí. No, es que en mi pueblo, Silver, han puesto unas cámaras y tal en ese semáforo porque había mucha gente que se saltaba los semáforos. Y han dicho, sí, pues espérate. Y en lugar de poner una rotonda, que habría sido lo más lógico, porque ese semáforo es una puta mierda, es una putísima mierda ese semáforo, porque es un cruce bastante transitado. Entonces muchas veces un coche bloquea que va a girar para la izquierda, bloquea a todos los que vienen detrás justo de ponerse el semáforo en verde. Y te tienes que comer 2 veces el semáforo para poder continuar. Es una mierda. Es una mierda ese semáforo. Ya han puesto cámaras y luego pasa lo que pasa. ¡Señor Druida! ¡Bienvenido, único! Raid de Druida. El Druida. Que estabas con el Call of Duty, ¿no? Es una bestia pardísima del Call of Duty el Druida. Tenéis que echarle una golía si os mola los shooters, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenidísimos todos los que venís con Druida. Hermoso. Sí, no. Aquí hay como 4 o 5 cámaras que han puesto. Además está avisado que lo que pasa es que es... Creo que los acababan de poner cuando me pasó a mí. Porque la multa es de julio. O sea, los hechos ocurrieron en julio y me ha llegado la multa ahora. Pero bueno. Y la multa anterior que tuve fue por exceso de velocidad precisamente en Bilbao. Que pasé por la autopista que va de Bilbao a Vitoria. Pasé a 110 y el límite es 100. La A8, AP68 creo que es. AP68 creo que es. No pasa nada, Druida, si lo importante es la intención de que decidas confiar a tu gente aquí y eso me llena de orgullo, de verdad. Muchísimas gracias, tío, te lo agradezco. Se habrán ido a comer, dice. Que aprovechen los que marchéis a comer. Ha sido una mañana épica de Warzone. ¿Se ha dado bien, Druida? ¿Habéis matado mucho o qué? ¿Es por culpa de The Crew de Ubi? Puede ser, Ceslava. Puede ser. Sí, fue la de pago. Fue ya dentro de la de pago. Encima que te cuesta 10 pavos el trayecto que hacía yo, creo que eran 10 pavos. Encima, toma. Estacazo. Hay sacado todas las nuques. ¡Ole!
A un radar a 30 y encima cuesta abajo. Hostia puta. Misión imposible. Pues enhorabuena, tío. Me alegro de que haya sido fenomenal. ¡Hombre, Pardo! Bonico, ¿cómo estás? Pero no enseñes al Ministerio de Igualdad que te lo chamuscan. Hostia, a mí de los griegos y tal, sí que, por ejemplo, hay un libro que me recomendaron en el instituto para la clase de latín, porque yo soy de los de la antigua norma aunque hiciese números, o sea, era bachillerato de letras o de ciencias, ¿no? No, ¿cómo era? ¿Ciencias? ¿Números y letras era? No me acuerdo. Pero el caso es que yo era el de ciencias y nos hacían y dábamos latín en segundo de bachillerato. O sea, segundo de BUP. Y nos recomendaron un libro que a mí me moló mucho, que se llamaba Las Metamorfosis de Ovidio. Era guapísimo. Me gustó muchísimo. No, pero eso es después. Eso fue después, Citus. Yo soy del anterior, de la generación anterior. Que teníamos BUP y era de letras o de ciencias, nada más. Bueno, de hecho teníamos letras puras, letras puras, ciencias puras y lo del medio que no me acuerdo qué era. Abuelo, sí, soy viejete, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir, gente. Estamos jugando Verne, que es una aventura gráfica española y que tiene una pinta guapísima. My take is that the only way to open it safely is exposing it to the IMAG. Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but for the Atlanteans, the power of Phobos was real enough. Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. Mira, no me apetece. How can the IMAG open it? The IMAG feeds itself with Mr. Verne's imagination and uses it to creatively change our Es que mola reality. mucho. Therefore, it's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the IMAG will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the IMAG, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Verne. El IMAX se alimenta de la imaginación de Verne. What now? The IMAG. It doesn't work. It looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the compass of destiny from this chest. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest, unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the IMAG is dead. If you have any theory, spit it out now. It's possible that, given that the IMAG gets its energy from the imagination of... Claro, ahora la culpa es de Verne, que ya no tiene The imaginación. problem is inside your mind, Verne. In my mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Yes. For an instant, I traveled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy.
But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the IMAG's silence. Mythology? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming me. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the IMAG will never work again. Claro, y cuando estaban asesinando... Hocus Pocus. And how can you explain the IMAG blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. Antes no tenía miedo, ¿no? Cuando le estaban apuntando Enough with the debate. Con armas. We are losing precious time. What matters is that the IMAG only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. Voy. Right. You. Y trae pan. Gabriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Me estoy moviendo como Verne, mira. They fell upon us too easily. It's more than probable. Los personajes se mueven así en este juego. A traitor? In the Nautilus? Never. I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain. But you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes open. Qué observadores, There is Verne. a traitor in such a small space. He or she will be exposed sooner or later. Esto es como el Among Us. Esto es como el Among Us ahora mismo, ya. Vale, os leo. Es una serie de... Exacto. Sí, es como una recopilación de capítulos, ¿no? Extraña. Te lo dijo la profe. Aria, ¿quieres que le diga algo yo a la profe? La sonrisa etrusca. Hostia, qué guay. Esa no la he leído tampoco. El conde de Lucanor. El conde de Lucanor, pero eso no es un libro, eso es un juego, ¿no? ¿Hay un libro también del conde de Lucanor? Leer Shakespeare en inglés y luego en español, dice. Downgrade. Un downgrade. Me gusta el... Requiem por un campesino español. Tampoco lo conozco, ese libro. Pero, por ejemplo, a mí me obligaron en el instituto a leer Mi familia y otros animales, y era un poco coñazo, pero me entretuvo. El de La familia de Pascual Duarte. Recuerdo así... No sé, había libros de esos que decías, macho, son un poco coñazo, pero dentro de tal. Con Miguel Estrobos no pude terminarlo. Es de los pocos que he dropeado, Miguel Estrobos. Si me pongo ahora, a lo mejor sí que me lo leo. Bueno, tampoco porque no tengo tiempo. Llevo sin leer por lo menos 2 años. No, tanto a lo mejor no. 1 año y medio. Y lo último que leí, que tengo un libro a medias, que es La tumba del color azul. Y lo tengo a medias desde hace un montón de tiempo. Pues muy mal, Ceslava, hay que leer más. Y me jode porque me encanta leer. A mí es que me encanta leer. Lo que pasa es que entre los juegos, entre los streams, entre la edición, entre hacer no sé qué, hacer la vida en general, no saco tiempo para leer. Víctor, Bonico, ¿cómo estás? Se hacía sopas.
Audiolibro mientras cito, pero eso no es leer. ¿Cómo estás, Retro Bonico? Vale, vamos al lío. Parece curioso que yo diga que me gusta leer cuando no leo nada de los textos que tenemos en los juegos, ¿eh? Me los paso todos porque José Ra no lee. Pero sí, a mí me encanta leer. I may have my issues, but Atlantean magic. Come on. Let's go to deck 3 to see Doc. Vamos en Nautilus. Vamos a salir de aquí. We are underwater. I can't go outside. Vemos el órgano de Nepo. Podríamos bajar al núcleo. Y bajando al núcleo podríamos ir al doctor directamente. O pasamos por la librería, por la biblioteca. Nemo's organ has always fascinated me, and also gives me chills, just like the captain. Mobilis inmóvil. ¿Sabéis qué tocaría yo si tuviese el órgano aquí a mano? Empieza así a sonar ahí. ¿Sabes? No sé, a mí el Quijote me encanta. A mí el Quijote es uno de mis libros favoritos. A ver, ¿podemos? No, el IMAX no está disponible. A mí el Quijote me encanta, pero enormemente. Yo de hecho, cuando estaba aprendiendo mecanografía, había un montón de pasajes del... Había un montón de... Había un montón de fragmentos del Quijote en el método de mecanografía. Mr. Verne, don't come any closer. These carbo exhausts are quite damaged, and we could breathe polluted air. I will, but what about you, Sue? Don't worry, I'm used to it, and it takes a big deal of carbon dioxide to knock me down. Will they hold until we reach the base? I'm working on it. Oh, they must hold. Without them, we couldn't breathe. I'll stop bothering you. Good luck with that. Thanks. I will need it. ¿Y no será por esto por lo que murieron los otros y luego les dispararon? Uncharted, buena serie de juegos. El Imperio Americano. The Nation en Europa. Sea of Darkness. The Dragon Sea. Hostia, mira qué guapo que parece como la cabeza de un dinosaurio, lo de la derecha. Nadine is always reading these penny dreadfuls. No, penny dreadfuls. Literature, so to speak.
Que eran como cuentos cortos de terror de Londres, ¿no? Claro, basta que te obliguen para que no quieras. Eso sí. Señor Torquemados pasa la nueva canción. ¿Os lo está produciendo Rionda? ¿Sefi? ¿El nuevo disco? Tal cual, Aria. Hostia, pues con lo joven que eres, ¿qué edad tenías tú? ¿No tenías 16 o 17 años, Aria? Era bastante rojo, dice. Que aproveche, Pavía, bonico. $19, vale. Pero bueno, sigue siendo jovencísima. Los tíos en general contamos muchos cuentos, dice. ¿1984? Pues ese tampoco lo he leído. Ah, vale, esta canción por lo menos sí, el resto no lo sabes. Pues ya la escucharemos. ¿Y ya tenéis cantante y eso? Sí, no, si yo con 18 fue la primera vez que me leí el Quijote completo. Ah, vale, ya sé cuál es, pero no lo he leído. Cualquier documental de Corea del Norte. Ya sé cuál es, pero no lo he leído. Nadine. Mira, Jules. I have a big headache thanks to a rifle butt, but I'm in one piece, not like this melting piece of junk. It is still a striking piece of junk. That's because I'm the one who steers it, babe. Don't you find it weird how the servo radars stopped working? They always have spotted any enemy approach from miles away. Maybe they have discovered a way of avoiding them. All technology improves, even the bad guys. It looks like too much improvement for such a short time. Don't you think it's possible that someone of the crew has... Verne, take my advice. Don't go insinuating the idea of a treason. Morale is low enough to allow paranoia gets installed in the ship. I guess you're right. I came for a more mundane issue. Can you activate the elevators for a moment? Un cantante muy conocido. Of course. Espero que no sea Juan Lozano. I will give you a few seconds of energy. We are so low at fuel that even seals pass us. God, what I'd give for being shopping in New York. Es el primer cantante de Avalanche. ¡Me la agarras con la mano! Retro. Hello, Assistant Sarah. Are the navigation systems holding up? Barely. I am patching up all I can to allow Nadine to pilot. I'm sorry, Monsieur Verne. I cannot help you now. These systems require my full attention. Vale, por ahí no podemos pasar. Mr. Verne, don't come any closer.
Voy a tener que ir por todo el otro lado. A ver. Espera, que esto funciona. Doctor núcleo. Vamos para allá. Verne, you are here. The Nemiagram isn't prepared yet. Come on in. Make yourself comfortable. How are you? I felt better before my conversation with Nemo. He's getting more nervous each day. That happens to all of us. What's this device? Nemiogram? A memory writer? That's it. I designed it months ago, but I hadn't the chance to test it. It induces a deep hypnosis trance to a patient, and it's ideal to explore the blocked corners inside his or her mind, theoretically. Theoretically? Yes. Your checkup from after the boarding shows no brain damage, nor blood clots that explain your hallucinations. So I decided to try an alternative approach. Hypnosis? Why? The IMAG and you are linked by imagination. Doctor, that sounds terribly unscientific. Call it in brainwaves or whatever you like. The undeniable matter here is that the IMAG only works with your brain. The Raven attack provoked a trauma, and because of that, the IMAG doesn't work anymore. And how is this machine supposed to cure me? It will not cure you. My intention with the Nemiogram is to discover what happened to you at that island. You have told me many times that although you don't hold any memory of that episode, you believe that there is where you found the IMAG and suffered your first bridge hallucination. Maybe the memory of the events you experienced at the island holds the answer, or at least a clue that will help us to cure your malady and the captain's concerns. A very interesting hypothesis, but frankly, Doc, are you sure that you aren't going to fry my brains? Of course not. Theoretically. I guess we'll be able to find out about it. Relax, while I finish the adjustments. I don't even know what that is anymore. Ahí va. Someone around here has told me a story about you facing the bloody Raven years ago. I don't know who has told you such a stretch of the truth. I just have seen him once, from away, and he still froze the blood in my veins. It was a long time ago, in India, in a village in the middle of the jungle. We the Brits were holding our position in front of the nation's advances, until the Raven and his Echo Guards arrived. How do you think they have found us? We didn't emerge for 3 days. I've been at war too many years to still believe in coincidence. Did you analyze Shun's body? I believe I saw something. Something that didn't match the scene, right? He didn't die from bullet wounds. Lethal head injury. Mira. My suspicion. Somebody attacked him from behind before the nation's boarding, and then shot the body to blend the murder with the other deaths. That night, he was on bridge duty, and mysteriously, servo radar stopped working. Someone in the crew is... You should discuss these matters with the captain. I am just a doctor. My patients are my mission, and right now, you're one of them. When do we start? It's ready. Let's begin. Focus. Tell me about the bridge. It's a bridge. In Paris, I believe. Mist surrounds me. I have a strange feeling, because there is someone else here with me. I have felt that very same presence before, at the island, before the Nautilus. Focus on it. Let yourself go. I'll try. It's difficult to focus. Everything began 6 months ago, the day of the wreck of the AES Annabel Lee. Consecuencias, parte 1 completada. Y ahora hacemos un flashback. Vale, pues pausita y os leo. Me mola mucho cómo se mueven las partículas, los puntos azulitos que son partículas, y en pixel art mola muchísimo, tío, cómo lo han conseguido,